Bueno, iniciamos nuestro tiempo de tertulia. Nos acompaña Víctor de la Serla. Muy buenos días. Muy buenos días. En esta Semana Santa bastante tranquila, ¿no? En principio, que los días festivos muchas veces se aprovecha para hacer cosas, pero... Primero, fuera de España no se fijan tanto, igual pasan cosas gordas fuera de España. Y bueno, en un lugar indeterminado que tenemos ahí entre nosotros y el mundo exterior, que se llama Cataluña, ya han empezado a suceder ayer, Sí. O sea que, bueno, pues... sí, han aprovechado que hay tranquilidad, ¿no? Pepe García Domínguez, buenos días. ¿Qué ha pasado en ese territorio? No me he enterado. Que se ha montado un pequeño tinglado para ir a las elecciones generales diciendo claramente que ellos van por la independencia, que si votan a los dos, en 18 meses está la República de Cataluña. Bueno, Pepe tiene la teoría no siempre de que no lo van a hacer en ningún caso. Yo tengo la constatación empírica de que llevo 53 años oyendo lo mismo. No, hombre, pero ya una fecha no concreta, llevas oyendo lo mismo, no. Hace 25 ya es algo un poco diferente. Sí. Se observaba... Un poco más etéreo, decir... Hombre, una fecha ya concreta... Si lo pensáis bien, en el año 80 Jordi Pujol hablaba de la independencia para el torno del año 2000. Lo veían, o sea, se ha ido dilatando el calendario, pero evidentemente pues hay cosas que no se irán nunca, como sabemos. Hay que conllevarlo, como decía Ortega o algo así, ¿no? Sí. Bueno, primero hay que ganar las elecciones, que estos lo tienen crudo de entrada. Después ya hablaremos. Bueno, es si que os al parece... parecer, eso, que más, en las últimas, el CiU se ha vuelto a colocar delante de Esquerra y eso ha animado a más. Es cierto que había Están bastante empatados. En el periódico de Cataluña, en las últimas encuestas, ¿sí? Están bastante cercanos y CiU y Esquerra y pierden la mayoría absoluta. Prácticamente un empate técnico, pero ya saber, ¿no? Porque la situación es absolutamente volátil. Lo que está bastante claro es que la tercera fuerza de Cataluña, y que seguramente tendrá la jefatura de la oposición, porque estos dos estarán coligados, será Ciudadanos, eso es evidente. La cuarta fuerza estará liderada por un chico de Madrid que se llama Pablo Iglesias, que tampoco es Companys, por lo menos lo digo por el acento a la hora de hablar. La cuarta fuerza no es independentista, que es Iniciativa per Catalunya. La quinta es el Partido Popular, que tampoco parece muy abertzales. La sexta será el PSC, que quedarán 7-8, mi pobre amigo Iceta y 3 amigos. ¿Quiénes ha visto y quiénes ve? Bueno, pero Podemos, cuidado, porque también decían que iban a ser muy exigentes para posibles acuerdos y llegar a las instituciones. Ya hemos visto que en Andalucía, así que en Cataluña también igual se animan a acercarse a los independentistas. Podemos es un caballo de Troya. Es decir, recoge básicamente el malestar antisistema, pero no es una fuerza particularmente... No proceden culturalmente del nacionalismo catalán, son otra cosa. Son antisistemas, sí. Pero no están en contra de ellos tampoco. ¿De qué? De los independentistas. No son independentistas, no sé. Pero podrían pactar igual que... Es que jamás el catalanismo político metería en su casa a unos saltataulers, que os digo en catalán, es decir, unos frikis, para entendernos, como son los de Podemos. Son gente completamente marginal y exógena a la cultura catalanista. Bueno, vamos a repasar, si os parece, cómo lo recoge la prensa catalana y también aquí en Madrid esta cuestión, porque es de lo que centra sobre todo las portadas de los diarios, Vanessa. Pues sí, Maite, todos los diarios llevan este asunto. La Vanguardia en su portada titula Convergencia y Esquerra firman su plan para la independencia. Ya en páginas interiores podemos leer que los dos partidos y las entidades aceleran la hoja de ruta unitaria para el 27S. Independencia en 18 meses, dice, si los soberanistas alcanzan su mayoría, con menos actores, eso sí, de lo que habían anunciado. Esto lo componen Convergencia, Esquerra y las 3 principales entidades de la sociedad civil que recordamos son Òmnium Cultural, la Asociación de Municipios por la Independencia y la Asamblea Nacional Catalana. Es un preacuerdo, esto hay que dejarlo claro, pero que está abierto, dice Artur Mas, a aportaciones de otros partidos que quieran formar parte. Los principales que esperan que se sumen pues son Movimiento de Esquerras, Esquerra Unida y Alternativa y sobre todo la CUP, que esta última opción, por lo que dice La Vanguardia, es bastante difícil. Dice este diario que cualquiera podría preguntarse por qué se cierra un preacuerdo en el que no solo no se ha añadido ninguna fuerza política, sino que además hay menos actores implicados, y da la explicación de Josep Rull, que hace una lectura un tanto peculiar. Dice que así se demuestra que el proceso no pierde intensidad. En el periódico de Cataluña, el titular de portada es: el soberanismo pacta la hoja de ruta tras el 27S. Dice que Convergencia, Esquerra y la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium plantean hacer un referéndum constitucional 18 meses después y que este texto pretende lograr, como decíamos, un acuerdo tras las municipales. Y Salvador Sostres se pregunta hoy en El Mundo, y aquí está el debate: ¿cuántos presupuestos hace que tenían que ser los últimos presupuestos autonómicos? ¿Cuántas hojas de ruta y manifiestos ha firmado ya el
el catalanismo. ¿Y cuántos años hace que ya no podían aguantar ni un año más en España? No sé, Pepe, si te tienes que preocupar o no coincides con Sostras es independentista y yo no, o sea que ahí nunca coincidiremos. Bueno, pero coincides un independentista peculiar, pero independentista. ¿Perdona? Coincides en ese análisis, ¿no? De que ya lo hemos escuchado en otras ocasiones. La independencia siempre será mañana y siempre será dentro de 18 meses y ya. Pero yo tendré 90 años y tú estarás aquí, espero que mucho más joven que yo, con portadas del periódico de Cataluña diciendo no, ahora ya han pactado y ya está, dentro de 7 meses ya está. Y eso no va a estar nunca, por una razón bastante evidente. La independencia de Cataluña es imposible materialmente. Es decir, no se puede independizar Cataluña por razones que tienen que ver con la pertenencia a la Unión Europea, con la quiebra del sistema financiero, con la inexistencia de un sistema fiscal propio. Es decir, si tú quieres ser Corea del Norte, que no parece que ser la vocación mayoritaria del votante de CiU, sí puede ser independiente, claro. Tírate por un barranco. Ahora, si quieres ser un país, si quieres ser Dinamarca, que lo que en su imaginario colectivo siempre está, ser Suiza, ser Dinamarca, ser Suecia, aquello que decía Pla, ¿no?, de los suecos, esto es inviable. No puede ser, porque no puedes... solo tienes 2 bancos y te van a quebrar a los 12 minutos de declarar la independencia, que son el Sabadell y la Caixa. Y te van a quebrar porque no van a tener el apoyo de liquidez del Banco Central Europeo porque estás fuera de la Unión Europea. Y estas cosas la gente con 2 dedos de frente las sabe. Si quieres seguir excitando a la carne de cañón con estos preacuerdos, a los que no se suma nadie, incluso los frikis de la CUP se mantienen al margen porque saben de qué va, bueno, puedes seguir así para conseguir 4 votos en las municipales, que es de lo que se trata. De seguir excitando a la gente de las cadenas. Y nada más. Oxígeno para dentro de para aguantar 7 semanas. Para aguantar 7 semanas y después inventarte un cuento más para no declarar la independencia. Es decir, es un coitus interruptus eterno. Bueno, pero hasta ahora no habíamos visto nunca que pudieran llevar a cabo un referéndum como hemos comprobado en noviembre. Bueno, ¿y qué? Bueno, el 9 de noviembre fue una broma. Sí. Vamos a ver, si fue un referéndum, ¿por qué no es Cataluña independiente ahora mismo? Me pregunto. Porque si hay un referéndum de autodeterminación y teóricamente lo ganas, como ocurrió el 9N, ¿y por qué no somos independientes? Además, el dato es que desde el 9N las fortunas, según indican los sondeos, las fortunas nacionalistas se han venido abajo en vez de irse hacia arriba, que era la teoría, ¿no?, de la convocatoria, de la merienda esta referendaria. O sea que... efectivamente, esto es una operación electoral. Pero claro, es que tenemos tantas elecciones este año que hay que reavivar el fuego eterno. Que evidentemente, ¿qué vas a decir? Era una broma, no nos atrevemos, simplemente estábamos intentando sobrevivir políticamente porque teníamos que aplicar recortes como en el llamado Estado español y queríamos que nos saliese gratis, que esa es toda la explicación del proceder de convergencia. Eso no se lo puedes decir al desgraciado que estaba allí en la cadena humana, en la autopista de no sé dónde, con la bandera. No se lo puedes decir, pero es la realidad. Consecuentemente, hasta que no se acabe el ciclo electoral español, que son un montón de elecciones municipales, autonómicas y al final las generales, pues tendrás que seguir con este tipo de brindis al sol y con este tipo de escenificaciones para el público interno, nada más. Pero también avanzan no solamente de cara a la propaganda, sino también con lo de las estructuras de Estado, con esa Constitución catalana que están redactando. Seamos serios. Una hacienda propia catalana que es ilegal y que sin embargo no hay ninguna hacienda, no hay ninguna hacienda pública catalana. Bueno, pero están utilizando datos de forma irregular. No, perdona, ¿qué más quisieran ellos que tener datos? Es decir, hacer una hacienda catalana sería el gran sueño de los nacionalistas. Si tuvieran mis datos, Pepe García Domínguez, mis datos, ¿cuánto le pagan en Radio? Retenciones, el IVA, todo eso ya le gustaría a Artur Mas saberlo, pero no lo sabe. Yo le pago a nuestro amigo Montoro. Mientras nuestro amigo Montoro no le dé mis datos a la Hacienda catalana, ¿sabes qué es la Hacienda catalana? Son impuestos municipales e impuestos de las diputaciones que los han consorciado. Es una tontería. No hay nada. Detrás de eso, la información fiscal del impuesto de sociedades, del IVA y del IRPF de los catalanes no lo tienen. Bueno, mientras el Estado no se lo dé. Hemos podido escuchar también que funcionarios de ahí de Cataluña animan a la gente también a esas declaraciones de la renta que las presenten en la claro, Hacienda catalana. Voluntariamente deme todos sus datos. ¿Y cuántos idiotas, con perdón, lo han hecho? Creo que eran media docena. Ya, pero bueno, ya sabemos que aquellos que dependen sobre todo del dinero de la Generalidad, lo de voluntariamente es relativo. Son los funcionarios suyos, igual lo han hecho, claro. Pues que han sido 12 o 13 y que son políticos. O sea, es una cosa para hacer un numerito publicitario. Bueno, pero en lo que tú decías que también buscan que les salga gratis el asunto de las reformas, al menos eso sí lo han conseguido, porque están incumpliendo el déficit y no hemos visto llamadas de atención de Montoro que sí se han producido en otras comunidades lo han sobrepasado. Sí, eso ocurre, pero eso
pasa además pues en más ya comunidades. Mucho, ya es lograr mucho. Sí, pero eso tiene, en fin, vincular eso a la independencia de Cataluña. Ya te digo, el gran problema de la independencia no es que se quiera o no, es que es imposible. O es imposible que salga gratis. Imposible pagando, no. Ahora, gratis en el sentido de que no haya una caída brutal del nivel de renta de las clases medias, que son la base sociológica del nacionalismo. Y la gente no está dispuesta a inmolarse por la estelada. La gente está dispuesta a hacer manis y numeritos. Pero digo, oye, pierde tú el 40% de tu renta por la patria. Tiran, sí, por aquí. Pues eso es lo que hay. Bueno, es la realidad. Esteban Urrestita, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. No sé si, como en el mundo habéis seguido mucho todo el tema del clan de los Pujol, ¿crees que esto de cara a las elecciones de Cataluña les ha afectado o no? Porque sí que estamos viendo una importante caída de votos que muchos explican por el tema de la independencia, el hecho de que CiU y Esquerra se hayan tirado ya, digamos, al monte y a plantear un plazo fijo para la independencia de la comunidad, pero también quizá puede tener algo que ver toda la corrupción, ¿no?, que está saliendo en Cataluña. Yo no sé si Pepe estará de acuerdo conmigo, pero desde luego el auge independentista está en franca decadencia, ¿no?, en los últimos tiempos. Y las últimas noticias, como tú dices, Maite, que están saliendo de Cataluña, no las protagonizan ya iniciativas por parte de CiU para la secesión, sino efectivamente casos de corrupción. Es decir, cada semana conocemos un detalle novedoso. Si no es de Oleguer, es de Josep; si no es de Josep, es de su hermano Jordi; si no, de sus padres, con un telón de fondo que sigue sin esclarecerse y que va provocando un desgaste a la causa nacionalista. Y es el origen de la ingente fortuna de la familia Pujol. Bueno, pues que la policía y todos los investigadores y yo creo que toda la sociedad española tenemos perfectamente claro que procede de la corrupción política, y que, bueno, pues el gran caballo de batalla en estos momentos de la justicia es acreditar, al igual que ocurre en el caso Bárcenas, de dónde procede exactamente, pues por ejemplo, la fortuna en Andorra, es decir, a cambio de qué contrato, qué comisión cobró la familia y depositó en esas cuentas en Andorra. Pero debe haber poco riesgo, ¿verdad? Porque medidas cautelares, que se dicen medidas cautelares, no. Ver a algún hijo de la familia Pujol pasar, no sé, 24 horas en una comisaría, una cosa así tremenda de ese tipo. No, y eso que les vemos constantemente en los juzgados declarando y libremente y además mintiendo, sin que nadie les llame siquiera la atención. Es que en el sistema judicial español existe la terrible paradoja de que si a un cargo público se le pilla al frente de la cueva de Alibaba repleta de dinero, o la justicia determina la procedencia ilícita de esos fondos, o no basta con que a un cargo público se le encuentre con un gran botín. Ahora bien, es verdad que se le ha encontrado a otros imputados con grandes botines, como a Bárcenas, y se les ha mandado a prisión preventiva. Y en el caso de los Pujol, ninguno de sus hijos, ninguno de sus miembros tiene en estos momentos una sola medida cautelar, cuando a día de hoy siguen sin poder acreditar el origen, por ejemplo, de esa pequeña parte de su fortuna que es la que tenían colocada en Andorra. Le ha requerido el juzgado una y otra vez. Bueno, ellos dicen que procede de la famosa herencia del tío Florenzi, pero no han sido capaces de acreditar documentalmente más allá de 15, 19 millones de las antiguas pesetas. El resto, bueno, pues es el milagro de los panes y los peces. Todo eso aderezado por unas comparecencias en la comisión parlamentaria de los miembros de la familia Pujol, en la que, a la vista de que no se les imponen medidas cautelares, de que no les pasa absolutamente nada, bueno, pues adoptan una actitud chulesca, ¿no? Sí, de echar la bronca incluso, ¿no? Bueno, el patriarca bronca a los diputados, y el hijo mayor, por ejemplo, dice, bueno, yo me compré un Ferrari Testarossa aunque no me apetecía, ¿no? Es decir, con afirmaciones con burlas, sí. ¿En qué cifras estamos ahora mismo sobre la fortuna de los Pujol? Porque la verdad es que no se ha llegado a publicar algo concreto de qué podrían tener en el extranjero. Hay una estimación por parte de la policía que establece que podría superar los 1.000 millones de euros, y hay una cifra más concreta, más tangible por parte del SEBLAC, del Servicio de Blanqueo de Capitales, que establece y cuantifica, y ahí no hay trampa ni cartón, que todos los miembros de la familia durante los últimos 5 años, solo durante los últimos 5 años, han movido en paraísos fiscales 500 millones de euros. Es decir, han hecho operaciones por un montante de 500 millones de euros. Falta por determinar, bueno, pues de esos 500 millones de euros, qué parte pertenece exactamente o no a los miembros de la familia Pujol, porque todo ese dinero lo han movido con estructuras societarias fiduciarias, es decir, con sociedades ubicadas en paraísos fiscales, con testaferros.
y por lo tanto sigue siendo una incógnita cuánto dinero exactamente tiene esta familia. Lo que está claro es que con los honorarios, con el salario de Jordi Pujol Soley como presidente de la comunidad autónoma, pues no se hace una fortuna de esas características. Yo creo que siempre nos va a quedar la duda de si el giro independentista de Pujol, que a su vez empuja a su partido que era como una extensión de su propia persona, Convergencia, si eso tiene que ver, si hay una relación causa-efecto con el ocultamiento de la fortuna, o es realmente una convicción independentista profunda la que animaba su conducta. Pues yo nunca fue independentista. Tenía una idea extraña. Y lo decía claramente. Sí, tenía una idea extraña constantemente. Sí, y antes. Tenía una idea extraña de España, una idea muy, muy tribal de Cataluña. A él le preocupaba el movimiento migratorio que se produjo en los 60 y que eso pudiese desdibujar una identidad mística de Cataluña que sería eterna, temporal, etcétera, y quería reconducir eso y absorber la identidad de los hijos de los inmigrantes y unas ideas bastante paranoicas en cuanto a la metafísica catalana. Ahora no era independentista. Hay una coincidencia que puede ser casual o no, o causal, y es que su giro independentista coincide en el tiempo con la revelación de todo este tipo de prácticas delincuenciales que tienen que ver con el patrimonio de la familia y que los pueden llevar a él a la cárcel, no ya por edad, pero seguramente alguno de sus hijos acabará entre rejas. ¿Hay una relación? Yo tiendo a pensar que sí, porque es extraña la conducta de Pujol. Es decir, el giro tan radical y cómo empuja de ese modo a una parte sustancial del catalanismo político con su ejemplo, seguramente hay una relación. Bueno, pero también hemos estado viendo en las últimas décadas que podían obtener algún rédito económico, sobre todo por el hecho de paralizar esos planes que siempre en parte han estado ahí realmente de independencia. Ahora, con toda la crisis, cuando no podían ya negociar porque no había dinero para callarles, es cuando realmente llevan a cabo ya el último tramo que les quedaba, que tampoco es demasiado. Hombre, es bastante. Es decir, hay que consumar. Consumar no es tan fácil. De hecho, no han consumado y ni creo que lo vayan a hacer. Yo personalmente siempre he tenido la duda, desde que se inició el proceso, de por qué hacen esto. ¿Cuál es la razón última? Y yo tengo dos explicaciones. O esta, muy personal y muy subjetiva, que tiene que ver con un hombre profundamente corrupto que se había creado una imagen de salvador de la patria, o de creador de la patria más que de salvador, y que al final de sus días ya se agarra a esa bandera para intentar eludir el desprestigio y la ignominia. Esto puede ser una posibilidad, y una segunda posibilidad es que haya un error de cálculo en los dirigentes de Convergencia que crean, no muy equivocadamente por lo demás, que España podía haber sido rescatada en su momento, es decir, que podía haber quebrado el Estado español en 2011-2012. Yo creo que apostaron a eso. Apuestan a que puede haber una situación en la que España incluso salga del euro, una situación a la griega, para entendernos, o sea, de colapso nacional equivalente a lo que significó el 98 cuando la guerra de Cuba, es decir, crisis absoluta del país, y en ese momento decir, bueno, ya ahora es el momento y nos vamos. Falla el cálculo, España no quiebra, y se encuentran a medio camino, ¿no? Cuando ya han sacado la bandera, han leído el manifiesto y dicen, ¿y ahora qué? Y ahora tira para adelante, ¿no? Quizás sea eso, o una combinación de las dos cosas. Lo otro no tiene lógica, hacer las cosas porque sí es de idiotas. Ahora están sembrando semillas peligrosas de cara al futuro. Todo este movimiento, ves la actitud y el ambiente que se está respirando en Cataluña desde hace 2 o 3 años o 4, los locos que le siguen basan gran parte de su actitud en una creciente rechazo de España y de los españoles, en una incitación a un odio absurdo, y aunque sea muy minoritario, estos locos sueltos van a estar por ahí. Yo creo que para que locos sueltos causen problemas serios, ya sabemos que no hace falta que sean muy numerosos. Yo lo que percibo, eso es verdad, pero eso existe hace 30 años que existe, lo de los locos sueltos. Pero se ha exacerbado. Yo, personalmente, he tenido 2 veces problemas con actos de violencia física. Y curiosamente ha sido con locos de extrema derecha. Bueno, o sea, que decir que yo soy una persona pública y se me conoce. Es decir, locos se encuentran siempre. Esos también crecerán. Sí, de reacción. Pero lo que más percibes en la sociedad catalana, si la palpas a diario, y yo por razones obvias lo hago, es un sentimiento de desencanto. Es decir, lo ves, esa imagen tan
es decir, tan decadente de ver las esteladas que la gente puso en los balcones y que llevan ahí 2 años y medio. Claro, en Barcelona hace mucho sol en verano. Y entonces las ves descoloridas, raídas, y dices, qué sensación tan decadente, ¿no? Es decir, la gente de base que se había creído realmente, sinceramente, que esto lo del viaje a Ítaca y que esto iba a ser gratis, maravilloso, y que íbamos a ser Noruega y que todos ligaríamos más y seríamos felices y seríamos más guapos, claro, al final están viendo que esto es el cuento de nunca acabar. Y ahora les vienen con otra historia, sí, 17 meses. Y cuando pasen los 17 otros más, la gente empieza a no creérselo. Su gente empieza a no creérselo. Y eso, ¿no? Que estaban, se supone, en crisis y que no, en los últimos meses no tenían una postura muy cercana en Convergencia y Esquerra, y sin embargo para esto... comparten el mismo público, es decir, van al mismo nicho de mercado. Son vasos comunicantes, si uno sube el otro baja. Todo lo que gana Esquerra lo pierde Convergencia, no salen de otro sitio. O sea, es la misma gente cambiando de papeleta en una elección y otra. Por tanto, bueno, vamos a hacernos... Me decía una amiga viticultora y bodeguera de un pueblo del sur de Cataluña, de la Terra Alta, que son los mismos últimamente, pero últimamente se han pasado Esquerras, que en aquel sitio se habían pasado. Son los mismos que antes nos estaban atosigando, pero antes era en nombre de Convergencia y ahora es en nombre de Esquerra. Pero... Bueno, nos hacemos con un buen abogado, con Arriaga Asociados, Vanessa. Sobre todo aquellas personas, Maite, que perdieron dinero con las preferentes. Arriaga Asociados les ayuda a recuperar el 100% de sus ahorros, con despachos en toda España y más de 1.800 sentencias de preferentes ganadas. Busque su despacho más cercano en su web, arriagaasociados.com, y pida cita gratis y sin compromiso en el 900-101-775. 900-101-775. Elia Rodríguez, buenos días. Buenos días. ¿Qué nos traes del Corte Inglés? Pues electrónica y electrodomésticos, tenemos tecnología y fíjate que lo financiamos hasta en 24 meses. O sea que yo creo que es una financiación bastante cómoda. Por ejemplo, un televisor LED LG de 47 pulgadas con 3D, Smart TV con 700 Hz, 649 su precio. Y luego una máquina de café Genio Mini Dolce Gusto por 79 € al comprar 2 packs de Nescafé Dolce Gusto. Y un 20% de descuento en auriculares y altavoces de audio portátil. 20% de descuento. Bueno, estupendo. Y en moda estupendo también, ¿no? Porque ya te veo a ti hasta con los pantalones de campana que has dicho varias veces, claro, que se llevan. Se llevan. Es que claro, hay que arriesgarse. Que efectivamente. No los estoy viendo tanto, ¿eh? Yo esperaba más. Ahora cuando empezaba el calor, lo estuvimos hablando el otro día. ¿Se aquí. ven? ¿Sí? Sí. Ya, pues no me pasé lo Hombre, suficiente. no es el auge de los 60, ¿no? De hace 10 años también, que se llevaban un montón, pero... Sí, yo esperaba ver un boom de pierna ancha y luego la cintura en su sitio, el talle alto y esas que se animen con las campanas y los chalecos. Yo lo del pitillo no me ha gustado nunca, entonces me gustaba una reacción frente a eso, ¿no? Bueno, pues para todos aquellos que usan dentadura postiza también, que se hagan con un buen fijador, con Corega, que es el mejor, que les va a solucionar esos problemas de, por ejemplo, irnos a lo mejor a una cena, una comida con bastante gente y que nos dé corte, a lo mejor que se nos pueda caer la dentadura postiza. Corega, que se encuentra en farmacias, igual que Colacel para el aspecto, para las arrugas. Pues sí, Maite, porque con la edad dejamos de producir colágeno y es cuando salen esas arrugas, las estrías, la flacidez. Bueno, pues Colacel nos aporta 5 gramos de colágeno hidrolizado que junto al ácido hialurónico nos ayudan a tener la piel tersa y sin arrugas, y solo con un sobre al día. Lo puedes encontrar en parafarmaciamundonatural.es de Laboratorios Mundo Natural. Bueno, y hacemos una pausa, enseguida vamos con la bolsa. Queremos que por fin abras nuevos caminos, que vuelvas a tener confianza, que por fin puedas tener nuevas ilusiones. Por eso queremos abrirte nuevas oportunidades con una hipoteca adaptada a tus necesidades para que puedas empezar una nueva etapa, en mejores condiciones y sin comisión de apertura. Con el Santander puedes tener por fin una hipoteca a tu medida. Ven al Santander y buscaremos la mejor opción para ti. ¡He sacado sobresaliente! ¡Qué bien! ¿Cómo lo has conseguido? Aprendí a estudiar en el Instituto Pascal. ¿Y cómo y cuándo puedo hacerlo yo? Ahora, en Semana Santa, el Instituto Pascal imparte su programa de técnicas de estudio en casi toda España. Con el programa del Instituto Pascal, sacar mejores notas es más fácil. ¿Y cómo puedo informarme? A través de la web institutopascal.es o en el teléfono 91 519 49 69. Date prisa, porque ahora el Instituto Pascal celebra su 35 aniversario con una oferta muy especial. Instituto Pascal, 91 519 49 69. Proteger es cuidar siempre de los tuyos. Es pensar primero en ellos y después también. Con tus seguros y la alarma en La Caixa estarás totalmente protegido. Y hasta el 12 de abril podrás obtener hasta 1.000 € en una tarjeta regalo. Consulta las condiciones en lacaixa.es.
La Caixa, tú eres la estrella. Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. Ay, ¿quién pudiera volver atrás? No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es. Es Radio. Madrid es Radio 99.1. Abogado, abogado, viene aquí un abogado. Dígame, ¿conoce su nombre o tiene autorización para pasar? Por favor, aguarde aquí. En Segurservi el rigor y la amabilidad no están reñidos con el servicio profesional de un conserje. Contrátenos 3 meses sin compromiso en el 913659191 o www.segurservi.es. Segurservi, 25 años garantizando su seguridad. Si quieres que la película de la reforma de tu casa tenga un final feliz, entra en reformador.es. Lo reforman todo. Casas, oficinas, locales con calidad sin sorpresas, en el plazo fijado y con garantía. Y este mes financian tu reforma en 24 meses sin intereses. Reformador.es. Reformas de cine. ¿Tienes más de 50 años? Este mensaje es para ti. MD Anderson Cancer Center Madrid te informa que el cáncer colorectal es el más frecuente en España. Por eso es el momento de realizarte un chequeo para la prevención y diagnóstico precoz del cáncer de colon. Pide cita con el servicio de aparato digestivo en mdanderson.es. Juntos venceremos al cáncer. Si tienes entre 16 y 25 años y estás buscando una oportunidad, apúntate a la Garantía Juvenil. Benefíciate de las nuevas ayudas de la Comunidad de Madrid para empresas que contraten a jóvenes. Financiamos hasta 8 meses de tu contrato. Infórmate en el portal de empleo de madrid.org. Plan de Empleo Joven. Comunidad de Madrid. La suma de todos. Óptica Roma presenta una nueva generación de audífonos. Porque sabemos que tú eres joven y tienes mucho que vivir, en Óptica Roma tenemos el 50% de descuento comprando 2 audífonos. Descúbrelo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com. Hoy tenemos el privilegio de traer una colección especialmente dedicada a este momento del año. Para los millones de aficionados a las procesiones, traemos a Es Radio las mejores marchas de Semana Santa. En toda España hay una gran afición a las procesiones, una tradición que sigue congregando a muchísimas personas, desde los que trabajan todo el año para conseguir que todo salga perfecto, hasta los que vuelven a sus lugares de origen para vivir ese momento con su gente, con alegría y devoción. Y la música que acompaña estas procesiones nos emociona a todos, y hoy pueden conseguir las mejores marchas cofrades llamando al 902 29 10 29. Además hay muy pocas grabaciones disponibles de este tipo de música, pero hoy pueden conseguir estos 3 discos con todo el sonido de la Semana Santa aquí en Es Radio, a través del teléfono 902 29 10 29. Para los que las disfrutan cada año y quieren tener el mejor recuerdo de ese tiempo. O para los que no pueden ir y sienten perdérselas y solo se consiguen el teléfono que damos aquí, el 902 29 10 29. Con las emocionantes cornetas y tambores, con marchas de bandas y agrupaciones musicales buenísimas, las que más tradición tienen. Y no podían faltar las marchas de palio, que tanto nos gustan, esas que van sonando cuando pasa la Virgen y le dicen esos piropos tan bonitos. Esta colección, además, amigos, está a un precio rebajadísimo de 33 euros más gastos de envío a solo 29 euros más gastos de envío. Y con un regalo maravilloso, un fabuloso reloj de pulsera de caballero o de señora, solo por pedir la colección. Un recuerdo para toda la vida cargado de sentimientos, solamente hoy en exclusiva en la web musicadesiempre.com o en el teléfono 902 29 10 29. Escuchas Es Radio 99.1 FM. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Para hoy, martes 31 de marzo, la previsión meteorológica nos dice que va a hacer bastante calor en toda España, como en estos días. Eso sí, las temperaturas bajan algo en las Islas Canarias, la zona del Cantábrico, el litoral de la Comunidad Valenciana y en Murcia. En el resto de España suben. Va a haber cielos nubosos en el norte peninsular, con alguna lluvia débil, y en el resto cielos despejados. Ahora en Madrid estamos a 12 grados, vamos a llegar hasta los 26. La máxima estará en Granada con 30 y la mínima en Vitoria y Lugo con 2 grados. Víctor Resopla, ¿no te gusta este calor? 31 de marzo, 26 grados, eso es verano, no es primavera. Es llevamos 10 días después de primavera. Me asusta un poco esto, sí. Sí, porque por la noche además hace bastante fresco, parece que hace falta la chaqueta y luego de repente a mediodía unas sombrillas. La noche, anteanoche estaba la calle Serrano de Madrid, 29 de marzo, todo el mundo cenando en las terrazas. Sí, que es verano ya prácticamente. Tranquilamente en mangas de camisa, era impresionante. Bueno, pues de momento calor, así está el tiempo. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Hola, soy José. Trabajo en la estación de servicio de Repsol en Gata de Gorgos, Alicante. Quería hablarte sobre Neotec, una fórmula exclusiva que mejora todos nuestros carburantes para que tu coche alcance las máximas prestaciones con el mínimo consumo. Y todo esto sin pagar más. Te recomiendo que vengas y los pruebes, porque aunque todos los carburantes muevan tu coche, no todos son iguales. Nuevos carburantes Repsol con Neotec, solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com. Es la mañana. Es radio. Bueno, Luis Fernando, ¿qué recomendación haces a todos los oyentes que quieran invertir su dinero? Bueno, pues que, como siempre decimos, una de las mejores inversiones que podemos hacer es la inversión en formación, y si además nos forman para aprender a invertir, pues mejor que mejor. En la Escuela de Negocios Online de Madrid, Manuel Ayau tienen la 7ª edición de su máster en Value Investing y Teoría del Ciclo, donde nos enseñan y nos dotan de las herramientas que utilizan los grandes inversores, los gurús de la inversión en valor como Warren Buffett o García Paramés. Está abierto el proceso de admisión, el 24 de abril comienza esta 7ª edición y tienen toda la información, además de las hojas de inscripción, en el teléfono 91 172 23 94, repito, 91 172 23 94, o entrando en www.omayau.com. Bueno, y a estas horas, ¿cómo abre la bolsa? Bueno, pues estamos en el último día de marzo, un buen mes para el IBEX 35 porque puede cerrar con ganancias. En este momento está anotándose un muy ligero 0,11% el IBEX 35. Las pantallas de Infobolsa nos muestran un selectivo en 11.541 puntos. No hay quien descarta que podríamos llegar a los 12.000 a lo largo del día de hoy. Repetimos, terminamos mes. En el mercado de renta fija, la prima de riesgo española está en 114 puntos básicos de diferencial con el bono alemán, y el bono de referencia español a 10 años en el 1,34%. Bueno, pues muchas gracias, Luis Fernando. Así está la bolsa y vamos enseguida ya con la noticia de interés general de la 11, que como todos los días nos trae Laura Herrera. El San Juanito de Miguel Ángel, la única escultura del autor que se conserva en España, se exhibe restaurado por primera vez en el Museo del Prado desde hoy mismo hasta el 28 de junio. El San Juanito es una obra de juventud del artista anterior a la Piedad del Vaticano y a los frescos de la Capilla Sixtina. La escultura procede de la Capilla del Salvador de Úbeda en Jaén, pero fue prácticamente destruida a comienzos de la Guerra Civil, cuando quedó reducida a solo unos fragmentos. En 1994 se inició su restauración en Florencia y tras ser exhibida en esta ciudad y en Venecia regresa a España. Por todo esto, se trata de una excelente oportunidad de disfrutar de esta obra de Miguel Ángel antes de que se vuelva a trasladar a su lugar de origen en Úbeda. Sí, más aún ahora en Semana Santa, con los días libres, pues a ir al Museo del Prado. Eso es. Gracias, Laura. Seguimos, es la mañana de Federico. La estadística está inmersa en nuestra realidad social. Cuando compras el cuponazo de la ONCE, haces posible que más de 7.500 jóvenes ciegos puedan estudiar con materiales adaptados y profesores de apoyo. Y además, cada viernes puedes ganar 9 millones con el cuponazo, 12 con el XL y 15 millones con el XXL. Cuponazo de la ONCE. Este viernes, ¿cuál es tu ilusión? ONCE. Doctor Martín Vázquez,
¿Oxicol es capaz de reducir la acumulación de colesterol oxidado en las arterias? Efectivamente, con una sola cápsula al día de Oxicol antes de acostarse, conseguimos reducir hasta un 30% los niveles de colesterol y evitamos que vuelvan a aumentar. Además, Oxicol impide que el colesterol se oxide y se acumule en las arterias, por lo que disminuimos el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma. Ático ideal parejas. Menos cuando vienes con tus amigos. Cariño, de eso hablamos otro día, ¿vale? Cada casa es un mundo y todas son bienvenidas al nuestro. Seguro de hogar de Línea Directa. Te mejoramos el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-536. 902-123-536. Meli Camacho, tú que estás a la última en productos de belleza, ¿qué me recomiendas para el cabello? Pues recomiendo Nuguela Anzulé, por su fórmula única, con extracto de cebolla roja, glucógeno marino, sales del mar muerto. Hacen que después de cada lavado tengas un pelo bonito, brillante y con volumen. Además, estimula el crecimiento del cabello. No huele a cebolla y es de uso diario. Yo lo quiero probar. ¿Dónde lo encuentro? El champú Nuguela Anzulé con extracto de cebolla se encuentra en farmacias, parafarmacias y herbolarios. Pero que no te den otro. Que sea Nuguela Anzulé. Ya me contarás. Es Radio. Paco Pérez Avellán, buenos días. Buenos días. Hoy queríamos hablar contigo. En principio teníamos previsto que abordáramos sobre todo el perfil psicológico un poco del copiloto después de ese accidente de Germanwings. Bueno, el hecho de que se estrellara, accidente, ya hemos visto que no. Si te parece, damos algunos datos brevemente y luego enseguida vamos a hablar de la violencia doméstica. Hay que plantear una cosa muy importante, que es entender por qué ocurren este tipo de accidentes aéreos, ¿no? Que se dan por hecho que se produce un acto suicida, y no es así en absoluto. Hay 7 u 8 casos que continuamente lo hemos estado oyendo estos días, y la verdad es que es muy distinto que un individuo planee matar a una serie de personas, aunque no le importe morir en el intento, y muy distinto de quitarse la vida sencillamente, de ser un suicida. Para mí este acto no es de un suicida, sino de un homicida múltiple, probablemente de un asesino en masa. ¿Por qué las compañías aéreas no pueden con esta gente? Porque lo tienen mal diagnosticado. Es decir, piensan que realmente se trata de un individuo que va a suicidarse, y es como lo que vamos a hablar ahora de la violencia de género. Imagínense que alguien cree que un individuo que mata a su esposa y luego se suicida es un suicida, ¿no? Es un asesino que no le importa morir después. Bueno, en el caso de la violencia doméstica, además, muy dramático el hecho de que en solo 24 horas, en las últimas 24 horas, se hayan producido hasta 3 casos de violencia doméstica. Bueno, aquí ¿Qué pasa en España? Hay un fallo terrorífico de prevención y de política criminal en nuestro país, que ha ido fracasando una y otra vez. Ahí está el fracaso continuo de los llamados observatorios, que prácticamente cada comunidad autónoma tenía uno, y que había prácticamente un concejal de violencia de género en cada ayuntamiento de España, y todo esto pues no ha llevado absolutamente a nada. No hay ningún tipo de tratamiento preventivo de ninguna clase, no hay un cambio de actitud ni de mentalidad en absoluto, y no hay un tratamiento tampoco para los maltratadores, con el fin de realmente ver si se pueden recuperar y volver a la sociedad. Entonces, bueno, están sucediendo una y otra vez, los crímenes se acumulan y hay una serie de medidas que no llevan a nada y que son un gran error. Y un gran gasto enorme, una cantidad de gasto enorme, incluso en campañas que son ineficaces. Estamos viendo además que están reclamando más medios constantemente y más dinero invertido para evitar que puedan suceder estos casos, pero sin embargo una de las medidas que no se está contemplando tanto es el hecho de que tengan que denunciar previamente, porque vemos como, por casualidad o no, muchos de los casos que se producen de violencia doméstica no tienen una denuncia previa de la víctima contra el agresor. ¿Por qué? ¿Creen que es ineficaz? Es que además se ha demostrado que las mujeres que denuncian a veces les va todavía peor. Es decir, que denunciar incluso les estropea la vida aún más y les hace víctimas más vulnerables. Es decir, lo que hacen es irritar a su maltratador y al final se precipita el fin. O sea, esto está demostrado y está estudiado. Hay cosas que son verdaderamente incomprensibles, como recordemos aquella exhibición en el Betis cuando se empezó a corear el hecho de que un jugador sea un maltratador y que decir que su mujer pues era una mujer pública y que hacía bien en haber hecho lo que había hecho.
y no se ha actuado con contundencia, ni con rechazo, ni con política eficaz en absoluto. Es decir, que por un lado se predica y por otro lado no se da trigo. Aquí lo que ocurre realmente es que este hecho no se conoce en realidad y no se conoce desde el punto de vista de la criminología. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué se producen este tipo de crímenes? Que no son crímenes de violencia de género, son crímenes en el que en la violencia doméstica se producen estos hechos. También los hay de mujeres contra hombres, no lo olvidemos, ¿eh? Ocurren, lo que pasa es que pasan un poco solapados debido a que aquí hay un interés político en decir que se está ayudando a las mujeres a liberarse, y esto no es verdad en absoluto. Se las está dejando muchas veces en una situación todavía peor, porque no se interviene realmente, ni en el entorno, porque esto está demostrado que es el entorno el que empuja al maltratador contra la mujer. Dice, demasiadas pocas le estás haciendo a esta mujer que te maltrata y te lleva a ti muy mal. Por ejemplo, incluso hay mujeres que son las madres de maltratadores, algunos maltratadores, que se ha demostrado que son al final la razón por la cual el maltratador actúa así contra su pareja. Y todo esto no se interviene, ni se explica, ni se combate en la calle, ni nada de esto, ¿no? Son solo grandes ideas, magníficas estadísticas, en un país donde no se creen las estadísticas, donde las estadísticas no son reales. Por ejemplo, las de la criminalidad. Está clarísimo que no coinciden nunca las estadísticas del Ministerio del Interior con las estadísticas de la Fiscalía. Es decir, que tenemos claro todo esto. Es simplemente una y otra vez parches políticos, pero no una actuación real. Y por eso llega un día en el que hay 5 víctimas de violencia de género, como es el que estamos viviendo. Bueno, llamativos sobre esas estadísticas, que es cierto que pueden estar manipuladas, pero bueno, sí sirven un poco para medir lo que opina la sociedad, y es llamativo el hecho de que más de un 12% de las mujeres mayores de 16 años reconozca haber sufrido algún tipo de agresión. Claro. No, y es llamativo que se lleva, pues digamos, una larga lucha política, supuestamente, entre comillas, desde hace 15 años, pongamos por caso, ¿no? Que todavía se puede buscar más atrás el comienzo de todo esto, pero en esos 15 años no ha habido ningún dato positivo. Y no se ha ido a más. Es decir, de hecho, los crímenes, los maltratos, etcétera, hacen una especie de bucle, ¿no? No hay un avance, sino que se avanza y se retrocede. Es decir, realmente no se está actuando contra eso de forma racional. En España se desconoce lo que es un criminólogo, se desconoce lo que es estudiar el crimen y prevenirlo, y se ignora. En las universidades se imparten estos estudios y se dan títulos, pero en realidad la criminología no tiene ninguna incidencia, ni siquiera es apreciada, ni se crean ningún tipo de trabajo para que estos criminólogos incidan. De tal manera que se enfrentan estos asuntos desde el punto de vista de la sociología o simplemente de la política, y entonces pues no se acierta y naturalmente no se está cortando el fenómeno. El fenómeno continúa, las mujeres cada vez están peor y más abandonadas porque no hay medios suficientes. Se han intentado, por ejemplo, aquello de ponerles las pulseras de localización a los maltratadores, y ha fracasado estrepitosamente. No sirve. Es decir, que son medidas más bien políticas de gran impacto en un momento determinado, que se publican aquí y allá, pero que realmente no tienen una incidencia de contención del drama. Y ya para acabar, ¿qué crees tú que haría falta? Porque si estamos viendo que las medidas de prevención, como la educación, que tampoco se demuestra efectiva, porque si hay un entorno luego pero es que contrario a ello. No se está haciendo bien. Es decir, yo tengo que decir aquí que entré en las cárceles para ver qué pasaba allí, porque la Constitución dice que las cárceles son para la reinserción de los que están cumpliendo allí sus penas, ¿no? Y vi que allí no pasa nada, es decir, allí no se reinserta a nadie. Pues en este caso ocurre exactamente lo mismo. Es decir, estamos ante una serie de cosas que se dicen que son solo bla bla, pero en la calle y en las casas y en los barrios no se lucha contra la violencia de género, que ellos llaman violencia de género y que yo llamo violencia doméstica. No se lucha en absoluto, no se pone ningún tipo de prevención, es falso. Y se ha gastado muchísimo dinero, como digo, en observatorios que siempre debieron ser actuatorios. Aquí no se actúa. Se habla y se publican unas estadísticas, pero ya digo que las asociaciones de mujeres le han echado a la cara al ministro actual que, oye, mientras no cortes estas cosas que se han publicado en todas partes, especialmente en los telediarios, como tú comprenderás, si no reaccionas contra esto que se está exaltando el maltrato a la mujer, pues ya me dirás que mal vamos. Y es verdad. Es que esto es lo cierto, es decir, no hay una reacción. ¿Qué va a pasar mañana después de estos 5 víctimas de violencia de género? Pues nada, que seguiremos en un periodo, si nos toca bache, si nos toca pico, y se acabó. Pero aquí es que nadie está haciendo nada realmente. Es decir, se descree del conocimiento del crimen para combatirlo. Es llamativo porque sí que hemos visto actuaciones que evitan los accidentes de tráfico, que cada año, de hecho, la estadística... Pero no es verdad tampoco. Bueno, en el último año... pero en comparación a lo mejor hace 15 años es cierto que se ha reducido muchísimo el número de muertes por accidente de tráfico. Cuando algo realmente es eficaz se ve un avance sostenido.
Eso aquí no podemos verlo. Es decir, no existe realmente. ¿Por qué? Pues porque el tráfico no es solo que los conductores conduzcan mejor, es también la mejora de las carreteras. Hay que hacer grandes inversiones, hay que duplicar determinadas carreteras. Pero a eso iba, que sí que se han tomado medidas, que es verdad que en el último año la estadística en comparación con el anterior no ha sido buena, pero si lo miramos con cifras de hace 10, 15 años o 20, sí que se ha mejorado en ese sentido, se han puesto medidas y se ha prevenido el que haya accidentes mortales de tráfico y sin embargo con la violencia doméstica estamos viendo que la estadística no mejora. A largo plazo, que estos inventos que se han hecho en las comunidades autónomas de los observatorios de violencia de género que iban a acabar con ella, han ido desapareciendo después de grandes gastos, inversiones y derroche del dinero público sin tener ningún tipo de eficacia. Es una cosa evidente, como tampoco es ningún tipo de eficacia, ya digo, en los barrios y en ningún sitio. Y si le das alguna idea a algún político, la rechaza. Es decir, no hay realmente una voluntad política de luchar contra el crimen en nuestro país. Y considerar esto un crimen, no un brote sociológico, un síndrome que ha surgido en los últimos tiempos y con el cual se pueda luchar sencillamente con el terreno de las ideas. Hay que hacer cosas, hay que invertir y hay que hacer que la gente que de verdad entiende de esto actúe. Bueno, pues Paco Pérez Avellán, gracias por explicarnos un poco qué está sucediendo. Lo vamos a seguir de cerca y si os parece vamos a escuchar a Pablo Crespo, que ha hablado en declaraciones a los periodistas en un canutazo sobre lo que está sucediendo ahora mismo. ¿En qué contexto? ¿Qué hacían los juzgados, Vanessa? Pues es que en estos momentos, Maite, arranca el juicio por la rama Fitur de esa trama Gürtel, en la que hoy declaran 13 procesados, entre ellos las exconsejeras Milagrosa Martínez, que recordamos también era alcaldesa de Novelda y fue obligada ayer a dimitir por el Partido Popular, Angélica Such, y los supuestos cabecillas de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo, el que vamos a escuchar ahora, y Álvaro Pérez, alias El Bigotes. Que bueno, esto es una operación desde el primer día política, pero nosotros nos vamos a defender con el derecho y con la mano y venimos a reclamar justicia, nada más. ¿Cuál era su relación como empresario con el Consell de Francisco Camps, con la Generalitat? Yo no conozco a nadie no he visto en mi vida a nadie del Consell de Francisco Camps. Bueno, conocíamos ayer nuevos datos sobre Bárcenas, que apunta ya directamente a Mariano Rajoy y a otros secretarios del Partido Popular. ¿Creéis que esto le va a pasar factura en las elecciones al PP? El hecho de que no lo aborden, de que Rajoy no hable, de que solo se pronuncie Cospedal, como hemos escuchado, para decir que miente Bárcenas, pero sin aportar datos. Bueno, es un escándalo de una magnitud, es decir, hemos asistido durante los últimos días, la última semana, a que un juez de la Audiencia Nacional dicte un auto en el que, después de practicar decenas de diligencias, concluye que el Partido Popular ha tenido una caja B, una doble contabilidad durante 18 años. Es decir, una contabilidad B que afecta a secretarios generales, prácticamente a todos sus secretarios generales, a Ángela Acebes, a María Dolores de Cospedal, a Mariano Rajoy, a Javier Arenas. Bueno, que eso, es decir, no se cobre ninguna víctima política, no haya provocado ninguna reacción pública por parte del Ejecutivo, no se haya pedido una mera disculpa, cuando hace 2 años el presidente del Gobierno empeñó su palabra y dijo: jamás el Partido Popular ha recibido dinero que no haya sido declarado en sus cuentas, jamás hemos tenido cuentas que no hayan sido declaradas al fisco, no hemos recibido comisiones. Bueno, pues se ha acreditado exactamente todo lo contrario. Si eso, que no ha tenido consecuencias políticas, no tiene consecuencias tampoco electorales, pues entonces vivimos en una sociedad absolutamente enferma, ¿no? El precedente andaluz no es para celebrar mucho la conciencia de los ciudadanos. ¿O es que verdaderamente el cinismo se ha adueñado de este país y dice, bueno, pues ellos hacen trampas y yo si pudiera también las haría? Me parece que la gente está votando con ese pensamiento. Es que el cinismo es un rasgo crónico y estructural de la cultura política española y no hay que intentar eludir eso, es una evidencia. Se ha visto en Andalucía, pero se ha visto en muchos más sitios y lo vamos a ver dentro de 2 meses. No va a ocurrir absolutamente nada. Siglas y marcas perfectamente corruptas. Es decir, aquí ha habido un sistema... Hombre, no es una cleptocracia africana, pero se parece bastante. Es una cleptocracia europea.
¿Perdón? Es una cleptocracia europea, más sí, organizada. Más vinculada al ladrillo, es decir, más formal, más elegante, manejando bien la paleta del pescado, pero una cleptocracia, a fin de cuentas. Lo del 3% catalán no es nada, no es ningún hecho diferencial, es un rasgo de españolidad que tenemos en Cataluña. Es decir, no, es que en Cataluña se lleva el 3 y al otro lado del Ebro igual, exactamente igual, y pasaba de forma generalizada con todos los partidos que tenían mano en el presupuesto autonómico municipal. La gente se escandaliza, sí, en las tertulias, es decir, hay mucho brindis al sol y mucho luteranismo impostado, y después no pasa absolutamente nada, y la gente sigue votando esas siglas. Sí, han aparecido un par de elementos regeneracionistas, Podemos y Ciudadanos, pero con una presencia en el fondo marginal. Es decir, las grandes fuerzas siguen siendo las de siempre. PP, PSOE y nacionalistas periféricos, es decir, con las manos absolutamente manchadas iba a decir, bueno, sí, manchadas, de lo que sea, y no pasa nada. Es decir, tiene que ver eso con un cinismo español que es crónico, que nos puede llevar a los tiempos de Quevedo. Sí, seguramente sí. Hombre, pero hay que mirar también la tendencia. En muy poco tiempo Podemos se presentó a las europeas, una formación que no conocía prácticamente nadie, sumó 5 escaños y ahora en Andalucía, por ejemplo, ya ha conseguido 15, y Ciudadanos, que era la primera vez que se presentaba fuera de Cataluña, en Andalucía ha llegado hasta los 9. O sea, quiere decir, es una tendencia en poco tiempo de conseguir muchísimo respaldo. Tampoco son tan marginales. Hombre, digo marginales en el sentido de que no se ha producido una catarsis como aparentemente se había producido en Italia. Después se comprobó que era peor todavía la catarsis italiana. Era cambio de siglas. A peor. Más delincuentes los que llegaron después. Ahí Berlusconi. Hombre, puede pasar aquí también. Pero al margen de eso, es decir, es un rasgo crónico de la sociedad española que, no sé, tendrá explicaciones culturales profundas que a mí se me escapan. Pero es así. Aquí se hace mucho escándalo público. Después, en el fondo, cuando no hay una cámara delante o cuando no hay testigos, tú también lo harías si pudieras. Bueno, eso forma parte de la mentalidad española. Somos así. Somos así y eso explica el resultado andaluz, es que no hay otra explicación. Pero es dramático que esa situación, es decir, que una resolución judicial de esas características no provoque no solo la dimisión del presidente del gobierno, la caída del gobierno. Es decir, ¿qué es eso de que el gobierno, el partido que gobierna en estos momentos, haya tenido una doble contabilidad, haya repartido sobresueldos en negro a todos sus dirigentes, haya cobrado comisiones, haya pagado las obras de su sede con 1,5 millones en metálico y sin declarar? Y ayer revelábamos en El Mundo el recurso que ha presentado Bárcenas, bueno, que ha provocado la única reacción del Partido Popular en todo este escándalo. Y salió María Dolores de Cospedal diciendo, no, Bárcenas miente una vez más. Bueno, vamos a ver. Bárcenas... Y que ella ya lo había demostrado ante los tribunales. Claro, entonces, aquí ahora la única reacción es, tanto por parte del Partido Popular como de sus comisarios mediáticos, es decir, que era la caja de Bárcenas. No, mire usted, vamos a ver. Era una caja que está acreditado que pervivió durante 18 años. Y Bárcenas, como dice el juez Ruz en su auto, se dedicó a la llevanza de esa caja. Pero la caja, como dice el juez en la misma resolución judicial, era la caja del PP. Es decir, que Bárcenas se llevara dinero o no, que está por determinar de esa caja, eso es una cuestión y eso es un plano. Y otro plano es la existencia de la mera contabilidad paralela. Claro, que tomen a los ciudadanos por idiotas diciendo, no, esto era una caja de Bárcenas. Y en ese sentido Bárcenas, que será lo que sea, pero en ese extremo, desde mi punto de vista, tiene razón, dice, mira, cuando salió de la cárcel, yo soy una persona extraordinariamente generosa, pero no tanto como para pagar de mi bolsillo las obras de Génova. Es decir, no destino mis ahorros a una sede, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo creo que la razón le asiste al extesorero. Por desgracia, lo que estaba ocurriendo es que ya creo que los grandes partidos dan estos asuntos por amortizado. Lo hemos visto en Cataluña con el clan de los Pujol. Bueno, ellos siguen a lo suyo. En Andalucía igual con los SERE. En las elecciones no han sido penalizados los socialistas. Y Gürtel en el Partido Popular tampoco es un tema que se aborde. Porque, en mi opinión, ha dado su primer paso hacia su ocaso, Podemos, ayer renunciando a exigir que los corruptos, los jefes de los corruptos dejen sus escaños. Ya, qué fácil. Al primer pequeño envite ahí, a ver, tengo aquí un par de cartas, oiga usted, uy, no.
tremendo. Es llamativo además que en esto Tremendo. haya sido la dirección nacional del partido, que es la que más tiene que perder en esa línea, sobre todo porque sí tiene pendientes las elecciones generales, la que haya rebajado las expectativas o las exigencias a Susana Díaz para la investidura, cuando en realidad podría ser más la andaluza. Claro. Exactamente, la andaluza, que es al final la que le puede caer algún tipo de cargo de... Sí, que o algo de le motivación. caer, sí, pero bueno. Pero ha sido revelador, es decir, que estamos en el mismo nivel. Ya solo falta que Ciudadanos algo por el estilo y ya estaremos todos en la casta ampliada, en la nueva casta con más nombres, más siglas. Susana Díaz propuso a Ciudadanos un acuerdo y Ciudadanos se ha negado. Por tanto, Sí, no ha al hecho lo menos en mismo. eso se ha mantenido. Por ahora ha mantenido el tipo, pero ya veremos, bueno. Están por venir cosas. En cualquier caso, en Madrid tienen un candidato que apunta maneras para alienarse a los votantes. O sea que ¿De quién hablamos? ¿De Aguado? ¿Qué? Sí. De Aguado. Persona correctísima con 3 carreras. ¿Cuántos políticos en España tienen 3 carreras? No, yo no hablo de sus carreras, hablo de sus propuestas. Las propuestas son del partido, no son de Aguado. Bueno, sí, pero lo de subir los impuestos es una propuesta del Partido Ciudadano. Pues no al de menos Aguado. no la explicaron bien cuando presentaron el programa económico con Garicano. No explicaron que querían subir los impuestos, lo presentaron de hecho como un programa liberal. Ciudadanos no es un partido liberal. Ya, pero lo presentaron así. No lo presentaron así. Ciudadanos presentó una propuesta de reforma del mercado laboral. Va a haber una segunda exposición en la que se hablará del modelo fiscal y no hay ninguna contradicción. No es una propuesta de Aguado, es una propuesta de Ciudadanos y es una propuesta, bueno, a mí me parece razonable. La de subir el impuesto de sucesiones. No, subirlo no, recuperarlo. O sea, subirlo, vamos, porque aquí está. Sí, bueno, es una propuesta del partido que es bastante razonable en un partido social liberal. Ya, y le va a costar las elecciones en Madrid. O sea que bien, oye, yo por mí, francamente, yo no pertenezco a ningún partido. No, es que vamos a ver. Me limito a observar a los partidos y mi bolsillo. Pero tú lo consideras razonable el hecho que lo que... O sea, yo lo que considero es que... ¿O que es razonable recuperar el impuesto? Vamos a ver, si tú quieres tener un modelo de sociedad defendiendo el estado del bienestar, tienes que tener un sistema fiscal. Si quieres tener el sistema fiscal de Guatemala, tendrás el estado del bienestar de Guatemala. Si quieres tener el estado fiscal de Dinamarca, tendrás que tener impuestos. Un impuesto redistributivo, como es el impuesto de sociedades. O sea, ¿cuántos oyentes de los que tiene radio, excluyendo la vivienda habitual, van a dejar a cada uno de sus hijos, a cada uno, un patrimonio, teniendo en cuenta valoraciones catastrales que siempre bajan? Es que tú estás quitando, claro, la vivienda habitual, que es el montante más importante de la clase media. Yo te estoy claro, si dices, te estoy diciendo cómo es la propuesta de Ciudadanos. La propuesta de Ciudadanos es, excluya usted la vivienda habitual. Eso no lo ha explicado así Aguado, ¿eh? No, ha perdona, dicho, léete el programa de Ciudadanos. Bueno, pues es que lo ha explicado entonces mal. Es que el programa, para empezar, de Ciudadanos en Madrid todavía no lo han elaborado en ese punto. Dicen que tienen propuestas, que lo tienen que presentar a las bases, votarlo, etcétera. O sea, eso ya para empezar. Y segundo, lo que él ha explicado aquí, tanto en Libertad Digital, en la entrevista que le hicieron, como aquí en este mismo programa, es 700.000 euros es el límite. A partir de ahí, si tú dejas un dinero que es 700.001 euros, ya empiezas a pagar de manera proporcional. Creo que no lo hemos entendido. La propuesta de... No, yo te la explico. No lo ha entendido Aguado. Bueno, pues no, Aguado lo ha entendido perfectamente. Igual no hemos entendido lo que ha dicho Aguado. Lo que ha dicho Aguado es, excluimos la vivienda habitual. Eso no lo ha dicho aquí. Bueno, insisto, podemos buscar el audio. Releamos el programa de Ciudadanos. En un debate, además, que se centró durante una hora en ese. Insisto, releamos la propuesta de Ciudadanos. La propuesta de Ciudadanos, yo insisto, la conozco, me la he leído, la conozco bien, créeme, como léeme los labios, que decía aquel. Excluimos la vivienda habitual, ¿vale? Eso no cuenta. Excluida la vivienda habitual, busquemos un patrimonio de 700.000 euros por hijo. Es decir, si tienes 2 hijos, tienes que tener un patrimonio, excluida, repito por enésima vez, la vivienda habitual, de 1.400.000 euros. A partir de ahí, supongo que habrá miles y miles y miles de oyentes que, excluida la vivienda habitual, tienen 1.400.000 euros. Muy bien. Yo insisto, ese dato... Oye, a partir de ahí... yo simplemente lo explico. Es muy buena, es una propuesta natalista, magnífica. Sí, si tienes un hijo, pues claro, enseguida le cae encima el impuesto. Pero si tienes 23 hijos, pues no van a tener que pagar si tienes nada. 23 hijos, multiplica por 700.000 por 23. Pues está lleno de oyentes que tienen ese patrimonio. Que con 23 hijos no vas a tener que pagar nunca nada. Es que el mensaje está claro. Si usted tiene una familia muy numerosa,
voto ciudadano. No, perdona. Como ahora la familia muy numerosa es lo más habitual, pues y tenemos todos, pues no, ya 3 hijos, yo tengo 3 hijos, ya es una rareza en mi familia. Mira, yo te diré una cosa, yo creo que no hay que establecer, lo digo desde una perspectiva de política nacional, intentando no hacer demagogia además. Yo creo que no hay que establecer una competencia fiscal entre comunidades autónomas, por ejemplo, con el impuesto de sucesiones. Yo, por desgracia, he tenido que pagar hace medio año el impuesto de sucesiones. Vivo en Cataluña, soy catalán, y en Cataluña existe el impuesto de sucesiones. Lo he pagado y no lloro por haberlo pagado. Lo que me parece que no es positivo para un país es que estemos provocando migraciones fiscales. Por ejemplo, hay muchos catalanes que se están censando en Madrid y que viven en Barcelona ante esa expectativa de tener que pagar un impuesto de sucesiones que en Cataluña existe y en la Comunidad Autónoma de Madrid no. Esa competencia fiscal entre comunidades me parece lamentable. Bueno, tendría que existir o no existir un impuesto fiscal en todo el país. Si el reparto del dinero público se hiciera de la misma manera, si Cataluña recibiera lo mismo que Madrid, cuando hay desigualdad en el reparto en el sistema de financiación autonómica, hay un régimen. Yo no conozco, puede haber también desigualdad en el sistema fiscal, o para unas cosas sí y otras no. La competencia para el reparto del dinero público sí, y para el sistema fiscal yo no sé si la LOFCA, estamos entrando en terrenos un tanto técnicos, pero yo no sé si la LOFCA establece un régimen fiscal específico para Cataluña, yo lo ignoro. Sospecho que no. Creo que eso pasa. No, yo digo para el reparto del dinero público. Yo también lo digo, estoy hablando de la LOFCA. Creo que hay un régimen fiscal específico de la Comunidad Autónoma Navarra y Vasca. Igual me equivoco y hay uno especial para Cataluña. Claro, yo creo que no. Es que partimos ya de esa base, de que eso es una desigualdad. Esa es la mayor desigualdad. Es que te estoy diciendo que eso no existe. En cualquier caso, no hablemos solo de Cataluña, el señor que vive en Lugo, el señor que vive en Sevilla. Que estemos provocando migraciones fiscales por cuestiones de tratamientos fiscales diferenciados entre autonomías, me parece que no es bueno para España y que crea distorsiones en el mercado español. Dicho eso, me podrías decir tú, suprimámoslo en toda España. Bueno, lo podemos plantear. Ahora, la existencia de un impuesto de sucesiones con estas características que plantea Ciudadanos es un régimen socialista, es crear checas. Hombre, no fastidiemos. Bueno, es algo que no va a tener influencia en el patrimonio de las clases medias. Lo mejor es que Cataluña imite a Madrid, quite el impuesto y ahora es como no viene nadie aquí a tributar. Es la manera más sencilla. Una posibilidad, existen más lugares, una posibilidad es no tener impuestos de nada, es decir, hagamos lo de Grecia, que no había ningún impuesto, y nadie paga nada, muy bien. Pero si tú tienes una idea... Si estuviéramos hablando de un RPF, que en Grecia se está planteando la posibilidad de que sea mayor del 40% como tope, y aquí estamos en el 56% en el caso de Cataluña. Vamos a ver. O sea, si tú me dices que no se tributa por IRPF, por IVA, por todo tipo, por sociedades, etcétera, puedo decir, bueno, pues de algo tendrás que tributar, recupera el de sucesiones. Pero cuando estamos hablando de una presión fiscal, solo en Cataluña, que Madrid es menor, pero sigue siendo para las rentas altas superior al 50%, no me puedes decir que es que no tributamos, que habrá que pagar los servicios sociales y que de esa manera hay que recuperar Lo que te digo es que ante dificultades fiscales manifiestas en una situación de crisis compleja como la que tenemos en los países del sur de Europa, ante un proyecto de estado del bienestar, que depende de tu filosofía. Tú quieres crear un sistema de cierta equidad social, con cierta redistribución de la renta, al mismo tiempo que mantienes la eficiencia de los mercados como asignadores de recursos. ¿Quieres ese sistema híbrido entre el mercado y una sociedad que redistribuye rentas? Eso exige tener un sistema fiscal, te guste o no. Las rentas, cuando estamos viendo clanes como los de Pujol, que ha dado para que paguen los servicios en Cataluña y para llevarse 1.000 millones fuera de España, esa redistribución no la entiendo. Bien, eso es demagogia. Es que no la entiendo. Pero perdona, al margen de eso, sí. Ya estamos hablando Pepe García Domínguez quiere subir impuestos. No, perdona, yo no quiero. Queremos bajar impuestos. Perdona, yo no quiero subir nada. Yo simplemente te digo cuál es el programa de Ciudadanos. Hablan de este asunto nuestros oyentes hoy. Se ocupan de esa visita de ayer de Rajoy, ese tour que está haciendo por 3 provincias, 3 actos diferentes. No ha dicho ni una palabra y les ha molestado. Y también opinan sobre el cambio de parecer de Podemos, que parece que ahora ya no le pone tantas trabas a ese apoyo a Susana Díaz de cara a su investidura. Es Radio. Madrid es Radio. 99.1. Si quieres disfrutar de la mejor cocina castiza en pleno barrio de las Letras, Grupo Oter abre para ti La Entretenida, una nueva taberna en la que lo tradicional y lo moderno se unen para ofrecerte lo mejor de Madrid. Cocina ininterrumpida de una a una. La Entretenida, el sabor de Madrid en Cervantes 16, esquina Quevedo. Reserva ya en grupooter.com o en el 91 737 75 88.
Triviño Abogados informa. Si compró acciones o preferentes, tenemos condiciones exclusivas. La entidad bancaria pagará nuestros honorarios. Demanda individual. Si estás impedido, nos acercamos donde estés. Abogados especialistas en derecho bancario en toda España. Recuperatuinversión.com. 91 831 8118. 91 831 8118. Si estás pensando en cambiar tu bañera por plato de ducha o reformar tu baño completo, llama a duchate.es y no tendrás que preocuparte por nada. Te enviamos un profesional a tu domicilio. Llámanos al 91 474 1004. Si lo prefieres, visítanos en la calle Ferrocarril número 5 o en nuestra nueva exposición en el Centro Comercial Burgo Centro, en Las Rozas. Y recuerda, trabajamos en toda la Comunidad de Madrid. 91 474 1004. Si tienes entre 16 y 25 años y estás buscando una oportunidad, apúntate a la Garantía Juvenil. Benefíciate de las nuevas ayudas de la Comunidad de Madrid para empresas que contraten a jóvenes. Financiamos hasta 8 meses de tu contrato. Infórmate en el portal de empleo de madrid.org. Plan de Empleo Joven. Comunidad de Madrid. La suma de todos. ¿Tiene alguna enfermedad que le dificulte trabajar? Llame a Lex Medicus. ¿Le han denegado la pensión de invalidez? Llame a Lex Medicus. ¿Ha pasado una revisión del Tribunal Médico y no está conforme? Llame a Lex Medicus. Revisaremos su caso de forma gratuita. Llámenos al 91 436 0553 o visite nuestra web lexmedicus.es, porque médicos y abogados especializados estarán a su lado. La Sociedad Europea de Oftalmólogos ha distinguido el trabajo de la clínica Novovisión en operaciones de los ojos como The Best of the Best 2014. Este reconocimiento... Para nosotros, cada reconocimiento lo que supone es una garantía más para la calidad de tu mirada. Clínica Oftalmológica Novovisión en Castellana 54. ¡Taxi! Cuando tienes una flota de más de 3.000 taxis, es fácil llegar los primeros. Radioteléfono Taxi, 91 547 8200. Si tienes una empresa, pregunta por nuestro servicio de facturación mensual. Radioteléfono Taxi, guárdalo bien, 91 547 8200. También en radioteléfono-taxi.com. Clínica Oftalmológica Novovisión, galardonada por la seguridad de tus ojos. En Castellana 54, un paso más en la eliminación de dioptrías con láser. ¿No cobrar es lo que más te preocupa cuando alquilas tu vivienda? Renta Garantizada te protege contra los impagos. Renta Garantizada te seguirá pagando el alquiler aunque no lo haga el inquilino. Infórmate 91 535 67 27 y en la web rentagarantizada.es. Alquiler garantizado. ¿Problemas en las tuberías? ¿Poco caudal de agua? ¿Agua sucia? Olvídese de problemas. Fontanalia. Renovación de tuberías sin obras es la solución. Sin obras. 91 110 11 92. Sistemas de agua fría, caliente y calefacción. Sin obras. Sin obras, sin ruido y sin polvo. Limpio y duradero. Fontanalia. Renovación de tuberías sin obras. 91 110 11 92 o www.fontanalia.es. Madrid es radio. 99.1. Es la mañana. Es radio. Silvia, ¿por qué asunto empezamos? Pues por el enfado generalizado de nuestros oyentes, por el silencio de Rajoy y también por la idea que tiene el PP ahora en plena campaña de acercarse a los votantes solo ahora, vísperas de citas electorales. Critican su actitud en las inauguraciones de ayer, su postura también frente a Cataluña y le recuerdan todos esos incumplimientos durante toda la legislatura. Ahora resulta que se van a tirar todos a la calle a recuperar los votos. ¿Los votos de qué? ¿De soltar los presos de ETA a la calle? ¿De no cumplir los temas esenciales del programa del Partido Popular? En Cataluña, Arturo Mas ya habla abiertamente de proclamar una república independiente. ¿Vas a hacer algo, Mariano? ¿O seguirás inaugurando trocitos de carretera y silbando bajito para disimular? Mariano, creo que debes inaugurar más cárceles y menos carreteras, porque tú eres igual que ZP, los Puyol y los R's de Andalucía, tío. Es una persona que es un inepto total, o sea, y si está esperando que los españoles vamos a volver a votar, lo tiene muy crudo. Señor Rajoy, le voy a decir un poquito lo que tiene que hacer. Cortarle la financiación a Cataluña. Señor Rajoy, despierte, que está usted dormido pero todo el día. Si Rajoy pretende
ganar las elecciones y presentándose en ciudades y comunidades autónomas, va de cabeza a perderlas. Le resulta antipático hasta la gente que le votó. No sé qué es lo que está haciendo este Partido Popular y este gobierno del Partido Popular, que están haciendo el efecto contrario a lo que es un imán. O sea, ellos hablan y la gente para atrás. O sea, es un rechazo visceral. Bueno, ¿qué os pareció el hecho de que Mariano Rajoy estuviera ayer hasta en 3 provincias, me parece, inaugurando 4 obras públicas, corriendo deprisa en 4 horas para que no le afectara la ley de convocatoria? Rioja, sí. En 3 sitios, nada menos, y en ninguno admitió, por cierto, preguntas, que era una de las cosas que se le reprochaba al Partido Popular, su política de comunicación, y sin embargo no hablo de Gürtel, no hablo de todos los temas que estamos ahora abordando, no hablo de, no sé, por ejemplo, UPyD, Ciudadanos, que es también otro de los temas centrales en los que se centra ahora la campaña del PP. Bueno, han pasado de reaccionar de manera muy virulenta a las informaciones o a las resoluciones judiciales que les apuntaban claramente y les implicaban en temas de corrupción, a lo que tú apuntas, Maite, a no decir absolutamente nada, ¿no? Eso ha dado paso al silencio más absoluto cuando las pruebas y las resoluciones judiciales son más contundentes que nunca, ¿no? Pero se nos avanzaba un cambio en la política de comunicación del PP. Bueno, de hecho, recordaréis que, por ejemplo, el hecho de que se nombrara Alfonso Alonso en el Ministerio de Sanidad, una persona que ha sido siempre más cercana a los medios, se vendió como, viene aquí a cambiar absolutamente todo en relación con los medios de comunicación, a ser más cercano, etcétera. Y que le hagan portavoz del gobierno, porque el ministro de Sanidad, es que este país siempre se hace de portavoz el que no cuenta. La presidenta de Castilla-La Mancha está siempre en Madrid hablando pero estoy de Castilla-La Mancha y hubieran puesto que es llamativo que todo es rarísimo, están todos fuera de su lugar, ¿no? Floriano es el que ahora está asumiendo la portavocía del PP o Pablo Casado, y sin embargo Cospedal, que es la presidenta de Castilla-La Mancha. Bueno. Yo lo que veo es que hay una derivada. Se habla de populismo constantemente en la política española, y es verdad que hay un populismo rampante, y después te encuentras con el partido presuntamente serio, conservador, homologable, es decir, de las personas, es decir, con 2 dedos de frente, hablando de cosas como que van a crear 1 millón de puestos de trabajo en Andalucía en media hora, que va a crear 3 millones, o eran 5, ya he perdido la lista, 3 millones de empleos en el conjunto del país a corto plazo. Ese tipo de cosas que desde los famosos 800.000 puestos de trabajo de Felipe González, que crearon escándalo durante 20 años, nadie había vuelto a repetir porque se consideraba que no era serio hacer ese tipo de brindis al sol. Esto lo hace Mariano Rajoy Brey, un señor de la derecha de Pontevedra, con completa alegría, y además hablando de populismo refiriéndose a terceros, diciendo, no, hay frikis y hay populistas, yo ofrezco 3 millones de puestos de trabajo. Muy mal lo debe estar viendo en las encuestas para hacer este tipo de cosas tan chuscas, ¿no? Y además con un plazo de margen muy estrecho, porque en noviembre se supone que ya tienen que convocar las generales. Es imposible que pudieran llegar con esas cifras a presentarse. Es como el mal estudiante que no ha estudiado durante todo el año y quiere en los últimos días... Es decir, cuando ya recurres a eso, meterse... ya son trucos ya muy burdos, es que lo tienes que ver mal, pues si no lo haces. Además, no olvidemos que el mal estudiante, el último mes ese, suele estudiar a base de anfetaminas para pasar la noche en vela y poder estudiar. Y la mayoría de las veces acaba cateando. Sí. Bueno, vamos con otro asunto, Silvia. Pues no sé si es mejor el silencio que hablen, porque también esas palabras del Partido Popular hacia Ciudadanos no ha gustado, tampoco gusta esa actitud, dicen, protagonista de Toni Cantó en las críticas y en la crisis interna que hay dentro de UPyD, y el cambio de estrategia de Podemos, que aseguraba que no iba a ayudar a Susana Díaz en su investidura. Ahora sí, por eso a muchos esta postura que está defendiendo ahora Podemos les recuerda a Groucho Marx. Rajoy, para usted la mentira no tiene límite, ¿eh? O sea que Ciudadanos no está maduro. ¿Y usted qué está? Usted está demasiado maduro, ¿no? El señor Toni Cantó me parece que tiene muchas ganas de protagonismo. Y es una pena, porque en el teatro, mire, a lo mejor lo conseguía. Bueno, que UPyD no desaparezca, que me parece que es un partido muy bueno y que está haciendo muy bien. Vaya, Pablo Iglesias. Ante la posibilidad de pillar un carguito en la Junta en forma de consejería y de pisar moqueta oficial, ¿ya no te interesa la corrupción ni pides la dimisión de Chávez y Griñán? Estos son mis principios y si no le gustan, tengo otros. Decía Marx, pero Groucho. Pues eso mismo le pasa a los marxistas de Podemos ante la posibilidad de pillar un carguito.
Bueno, Pepe, que tú estás en conocimiento habitual siempre de lo que pasa en Ciudadanos, ¿no? Y que conoces a gente o tienes relación con gente muy cercana de Ciudadanos. ¿Qué está pasando con Ciudadanos y UPyD? ¿Tú crees que puede haber algún tipo de, no tengo ningún de tipo relación entre ambos? No tengo ningún tipo de información confidencial. Sé lo que sabe todo el mundo, es decir, que hay una afluencia masiva de militantes de base y de cuadros intermedios. UPyD tiene una característica como partido que es interesante, y es que posee cuadros cualificados, y en política hacen falta cuadros intermedios cualificados, y eso fuerzas emergentes como Ciudadanos pues está carente de ese tipo de elementos fundamentales para hacer política en serio desde las instituciones. Ese trasvase de cuadros de un partido cuyo horizonte ideológico era muy similar y que tiene básicamente un programa de liderazgo como es UPyD, yo creo que serán bienvenidos, ¿no? Lo digo desde fuera, pero supongo que serán bienvenidos. Pero es una buena estrategia la de Ciudadanos ahora de exigir que dejen el acta, de exigir eso no es una estrategia, eso es una cuestión de principios éticos. Es decir, si estamos contra el transfugismo, no podemos decirle a la gente, venga usted con su acta de diputado, pásese al grupo mixto, siga cobrando hasta el último día, después esté en la comisión, en la Diputación Permanente para tampoco dejar de cobrar un mes y acto seguido se reengancha como diputado. Hombre, seamos serios. Es decir, si estamos contra el transfugismo y usted quiere cambiar de fuerza política, renuncia al acta de diputado. Por cierto, lo hizo Rosa Díez en su día, que era eurodiputada, dejó el acta de eurodiputada, se marchó del PSOE, y eso es un gesto que hay que aplaudir, y montó un nuevo partido, UPyD. Quien quiera cambiar de fuerza política, yo creo que lo mínimo que se le debe exigir es que haga eso. Pero también le exigen que se hagan con el carnet de Ciudadanos. No, si quieres ser de Ciudadanos tendrás que coger el carnet de sus Ciudadanos, claro. No tiene por qué. Para ser candidato en... Pero si tú quieres acercarte a un partido, pues generalmente se suele coger el carnet. Pero es decir, la cuestión yo creo que es otra. Es decir, tiene usted un cargo institucional y quiere abandonar su partido por discrepancias políticas muy comprensibles por lo demás. Hombre, deje el acta, es lo de menos, es lo mínimo. Bueno, ¿qué nos dicen los oyentes, Vanessa, en Twitter? ¿Algún comentario? Pues sobre Cataluña, Rayos y Truenos dicen, ¿no será que Artur Mas dice en el 2017 creyendo que ya gobernarán PSOE y Podemos? Porque Zapatero, recuerda, dijo aceptaré lo que venga de Cataluña. Y sobre el debate que estabais manteniendo sobre el impuesto de sucesiones y Ciudadanos, dice Rasp que los votantes deben valorar a quién pueden confiar su dinero a la vista de la rampante corrupción y la arrogante reacción de PP-PSOE. Bueno, pues para algunos sí que es importante el tema de la corrupción en el voto. Elia Rodríguez, ¿qué nos traes? Buenos días de nuevo del Corte Inglés. Buenos días de nuevo. Como he visto a Víctor preocupado por lo de los años 70, le digo que sí, que se lleva. Y además se llevan los flecos también. Yo a mí me preocupa más los 50, que son los míos, pero bueno. A mí me gustan los 50, pero también vuelven, seguro, volverán. Los flecos se llevan muchísimo, el ante, los estampados, las rayas verticales, horizontales. Pero vamos a hablar del supermercado del Corte Inglés. Una lubina fantástica nos está esperando, capturadas en mar abierto, en las aguas de Águilas, en Murcia, y la pieza es fantástica, la pieza de 800 a 1.500 gramos por solo 11,99 €, ¿a que está bien? Pues me sorprende, me parece muy bueno, sí. Claro. Me voy a dar un paseo por ahí, me parece. Sí, además, fíjate que lo comentábamos para el Viernes Santo, ¿no? Que lo habitual es comer pescado, es verdad que también es tradición el bacalao, sí, ¿no? Sí, el bacalao, pero el bacalao la lubina también Santa, ¿no? La lubina está estupenda y unas torrijas muy buenas que tenemos en el supermercado también. Bueno, que no tenemos tiempo, no pasa nada, tenemos un sistema simple, seguro y con garantías que se llama Click and Collect y lo compras online, lo puedes recoger cuando tú quieras, simplemente te mandamos un SMS o un email y vas con tu DNI o otra persona con tu nombre y le das la autorización y lo puedes recoger en el departamento donde hayas adquirido ese producto. Bueno, pues estupendo. Y como es habitual a estas horas, a los oyentes les recomendamos que se hagan con un buen seguro y para ello lo mejor es confiar en Aegon, Vanessa. Pues sí, Maite, porque muchas personas creen que los seguros de vida son muy caros y por eso nunca han contratado uno. Sin embargo, Aegon Seguros es diferente porque cuesta lo mismo que tomarse un café o comprar el periódico y a cambio proteges a toda tu familia. Asegurar el futuro de los nuestros es tan sencillo como llamar al 900-177-177 e informarse. Repetimos el teléfono, 900-177-177. Bueno, y enseguida, ya en unos minutos, hasta las 12 del mediodía, se van a quedar con Isabel González. Vamos a hablar en la Crónica Rosa de muchos asuntos y, por supuesto, a partir de las 11 de la mañana también más temas, Isabel. Pues sí, vamos a hablar de procesiones, vamos a hablar del Rey, que ayer por sorpresa sí que tenía visita programada a Sevilla, pero sin embargo no se sabía que iba a pasarse por algunas de las principales procesiones de la ciudad. Bueno, pues estuvo él, pero sin embargo no estuvo la reina, a pesar de que hace unos días hace unas semanas era nombrada hermana mayor honorífica de la Archicofradía del Santo Sacramento y Pontificia y Real de Nazarenos de nuestro Padre Jesús de la Pasión y Nuestra Madre y Señora de la
vuestra merced. Qué barbaridad. Tenía apuntado porque obviamente no me lo sé. Y ni me lo voy a aprender. Pues es verdad que teniendo ese cargo honorífico, pues no hemos visto a la reina pasearse por Sevilla, pero bueno, es cierto que es su primer año de reinado. Vamos a ver si en los siguientes decide dejarse caer por algún tipo de celebraciones de este tipo, valga la redundancia. Hablaremos del resto de personas que han estado haciendo procesiones, no vamos a decir procesionando porque es una palabra que nos tiene prohibida el jefe directamente, pero sí que hemos visto a Lourdes Montes y a Fran Rivera, hemos visto a Kiko Rivera con su novia, hemos visto a Chabelita y parece que están todos más o menos en los mismos metros cuadrados de Sevilla, de la capital andaluza, pero sin embargo no sabemos si han llegado a coincidir. Hay rumores de que sí, ha sido así, pero no se han saludado. Eso ha sido un poco el resumen de esta Semana Santa, que ha tenido en otra ciudad, en Málaga, como protagonistas a María Teresa Campos y Bigote Arrocet. Hace unos años se criticaba que Kiko Rivera estaba en el balcón muy cariñosito con una de sus múltiples novias. Pues eso ha pasado también con Bigote y con María Teresa. A mí me parece estupendo. Pero al paso de las procesiones... Víctor, pues muy tierno, muy tierno. Ah, bueno, es verdad. Sí, no sabía que estaban pasando en ese momento las procesiones. No sé si en ese momento justo, pero es verdad que sí que se criticó, ¿no?, que esta pareja. Me imagino que ellos... Bueno, pues ha sido en algún momento que les han pillado así en actitud cariñosa. Yo también estoy totalmente de acuerdo con esa relación, claro. Pero no sé si de las muestras de cariño en público de esa ni de ninguna. ¿Para qué te voy a engañar? Hablaremos de eso y hablaremos de Isabel Pantoja. Concretaremos qué se ha vendido y qué no se ha vendido. Ella tiene una deuda de 7 millones de euros y parece que sí que hay venta de Mi Gitana, la finca de Marbella. Sin embargo, la de La Moraleja, a pesar de que el otro día hubo un camión de mudanzas y se realizó una mudanza capitaneada por Celeste y Jessica, que son dos de sus mejores fans, que entraron en la casa y debieron empaquetar los enseres, se ríe Esteban. Bueno, pues parece que esa casa no ha sido vendida porque está pendiente de embargo. Vamos a hablar de eso, nos vamos a ir de ruta, ¿verdad?, a Zamora. Zamora, es que sí, he querido que fuéramos a Zamora para recordar que en Castilla y en León también en la Semana Santa es muy importante, siempre estamos en Sevilla y en Córdoba. Vamos a ir en contra de la procesión del silencio. Nosotros no nos vamos a callar y vamos a contar todo lo que vamos a alimentar allí. Además. Efectivamente, a pasear. Y después hablaremos de mascotas, por ejemplo, de acupuntura para mascotas. Laura Herrero cada día nos sorprende más. Yo esta mañana le digo, ¿qué era lo de las mascotas? ¿Tatuajes? Me dice, no, acupuntura. Y digo, bueno, tiene que ver con agujas. Increíble. Y en nuestra sección de emprendedores vienen de esos emprendedores modélicos que son sacados del manual. Es la empresa Lolita Blue, una empresa de zapatos y de bolsos que venden por internet y que tienen como clientes a la misma reina Leticia. Bueno, pues estupendo. Hasta las 12 del mediodía llega ahora el boletín. Se quedan enseguida con Isabel González.